mis hermanos, escuchaste las alabanzas, adoraste al Señor, escuchaste a Miguel, escuchaste a Gabriel. Ahora vamos a ir un poquito a la palabra, pero ¿sabes qué? En la semana estuve pensando, ya la otra semana estaba pensando en los testimonios, que a veces nosotros los testimonios no los alcanzamos a comprender, no los maduramos, los escuchamos, nos gozamos el momento, pero después no lo maduramos en nuestro corazón. ¿Qué quiso decir ese hermano o de parte de Dios por medio de su testimonio? Y yo te voy a hablar de testimonios, del poder de la palabra de Dios, de toda la palabra, no solamente una parte de la palabra de Dios. Te entrego 2 versículos, mi hermano, o 3 versículos mejor. Mira, en Oseas 4:5 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo que he demostrado, 2 Corintios 11:6. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Qué importante que es esto, mi hermano, porque te está hablando del conocimiento. Muchas veces la palabra conocimiento la basamos en la parte de sabiduría, pero también tiene la palabra conocimiento otra derivación, que es el conocimiento de la persona. Vos tenés que conocer a la persona que estás tratando con la persona que estás hablando. Hay un conocimiento. Cuando vos es simplemente el saludo, hola, buen día y nada más, no tenés un conocimiento. Ves a la persona, pero no hay un conocimiento. Ahora, cuando tratás con la persona, vos hablás, vos conversás con la persona, sabés dónde trabaja, él sabe dónde trabajás vos, los hijos que tenés, que tienen, los nombres, la señora. Entablás una conversación, entonces el conocimiento de la persona personal. ¿Entendés, mi hermano? Y muchas veces los testimonios nos tienen que llevar a eso. La palabra de Dios es importante, mi hermana, porque la palabra de Dios es poder. Y yo te quiero demostrar a través de este testimonio el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nos metemos en cada necesidad que tenemos ante la presencia de Dios. Y yo te voy a contar este testimonio. Es un poquito largo, pero es importante que vos lo asumas, que vos lo mastiques, que vos lo entre en tu corazón para que entiendas y comprendas lo que es la palabra de Dios, lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y lo que es el conocimiento de Dios. ¿Entendés? Y la palabra de Dios, ¿a qué nos lleva? A conocer a Dios, a conocer a Jesús, a sentir la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te empiezo con el testimonio. Abrí tus oídos, mi hermano, abrilo. Un día viene Carlitos, un hermano que ya partió con el Señor y está gozoso ante la presencia del Señor, y aunque lo extrañamos, viene un día y me dice, vos sabés que me llamaron de Avellaneda, me llamó un gerente de una empresa, dice, porque quiere que vayamos porque hay problemas entre él y la esposa, problemas que nunca hubo. Y la semana pasada se desataron un montón de problemas. Y él quiere que vayamos. ¿Qué hacemos? Y vamos, le dije. En aquel tiempo tenía un Fiat Uno. Y fuimos con ese Fiat Uno hasta Avellaneda. Pasó algo raro, ¿viste? Teníamos que cruzar un puente. Bueno, agarramos, subimos el puente y nosotros íbamos para un lado y nosotros veíamos que los coches venían del otro lado y nos tocaban bocina. Y Carlitos se reía, decía, mira, vienen todo mal, todo contento, todos tocan bocina. Y cuando quisimos dar cuenta, nosotros íbamos al revés. Íbamos a contramano, habíamos subido el puente. Enseguida buscando una salida hasta que la encontramos, bajamos. Y nos reíamos con Carlitos, ¿viste? Y bajamos otra vez, entonces empezamos a buscar otra vez dónde subir. Y subimos otra vez
y otra vez a contramano. Buscando la salida otra vez, urgente, por la misma salida que habíamos salido la otra vez, salimos esa vez, y bueno, y después sí encontramos el camino. Llegamos hasta la casa y ya nos estaban esperando. Estaba cerca de la cancha de Independiente porque jugaba Independiente ese día y se escuchaban los gritos. Nos encontramos, un matrimonio joven, no, ella bien vestidito, una mujer muy bonita, muy linda, con su trajecito, todo, ¿no? Muy linda una mujer. ¿Por qué te resalto esto? Después lo vas a comprender. Y bueno, empezamos a hablar, entramos con Carlito, empezamos a hablar. Y después empezamos a trabajar, oramos sobre ellos, no pasó nada, no se manifestó nada. Y después empezamos a orar por toda la casa, pedimos permiso para orar por toda la casa y fuimos por toda la casa, y oramos. Y en nuestro ser, en nuestro espíritu, sabíamos que había algo. Sabíamos que había algo, pero no saltaba nada, no se sabía nada, no pasaba nada. Y así estuvimos como una hora y algo, ¿eh? Estuvimos ahí recorriendo, orando, pero nada pasaba, nada saltaba. Y en el comedor había una mesa larga que tenía como 12 sillas alrededor, una mesa larga. Yo te digo que era una casa muy bonita, muy linda. Y entonces yo no sabíamos ya nada que hacer y con Carlitos nos miramos, ¿qué hacemos? Sabemos que espiritualmente pasa algo, pero nada. Entonces yo tomé la Biblia, ¿no? Y me fui y me senté en la punta de la mesa. Y ahí en la punta de la mesa vino esta señora también y se sentó en esa punta de la mesa. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo le fui a pedir al Señor, ¿viste? Señor, ¿qué hago? Entonces Dios me dijo, después de que estuve orando, le estuve diciendo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Dios me dice, léele mi nacimiento. Y es lo que estoy buscando ahora, ¿viste? El nacimiento de Jesús en el libro de San Lucas ahí. Y no te lo voy a leer todo porque es un poquito largo. Pero entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Yo lo leí todo esto, ¿viste? Y la mujer estaba sentada ahí. Y después yo me quedé y le dije, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora dónde voy, Señor? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Ahora qué le digo? Entonces, después de un rato así de preguntarle al Señor y prestando atención a ver lo que me iba a decir el Señor, porque eso es lo que tenemos muchas veces que hacer, prestarte atención a lo que Dios nos habla. Dios te habla a través de un hermano, de una hermana, en su palabra. Dios te habla en tu mente, Dios te habla oralmente, vos lo escuchás cuando Dios te habla. A mí me ha pasado todo eso. Entonces Dios me dice, ahora léele mi muerte. Y a donde yo fui también, y yo busqué en el libro de San Lucas la muerte de Jesús, ¿no? Y lo leí todo también, ¿no? Cuando Jesús se sentenciaba a muerte, Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado a este hombre de delito alguno de aquello que se le acusa. Y hay cosas muy importantes, ¿no? Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Cuántas circunstancias nos llevan a pensar en la verdad de Dios, no? ¿Cuántas cosas raras están surgiendo en este mundo en estos momentos? No solamente la pandemia, que es una enfermedad física, sino también que el mundo está enfermo espiritualmente, ¿no? Y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no?
de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a uno de los que estaban crucificados con él. Qué importante que es todo esto, ¿no? Y cuando terminé de leer, fíjate, la muerte de Jesús, yo miro al costado. ¿Y sabes qué pasó en el costado? En el costado ya no estaba esa mujer hermosa, linda, bien vestida, bien peinada, elegante, sino que ahí al costado había una mujer que tenía 90, 100 años, vestida con harapos, toda despeinada, estaba sentada ahí. Yo te digo que el Señor estaba conmigo porque si me hubiera pasado en otro momento creo que hubiera salido corriendo, ¿no? Y cuando yo la miré, ella ya me estaba mirando a mí. Entonces yo la miré a los ojos, ella ya te digo, ya me estaba mirando a mí. Y nos quedamos un ratito mirando, unos segunditos mirando, entonces ella se levantó de ese asiento y fue caminando como una vieja de 100 años, despacito, despacito. Y yo fui atrás de ella y así fue el marido y así fue Carlito también. Los tres fuimos caminando. Y fuimos caminando hasta el fondo. En el jardín del fondo había dos parrillas. Una nueva, sin usar. Y al lado había otra vieja, ¿no? Tenía la parrilla, arriba de la parrilla había maderas, había un montón de cosas. Entonces ella sacó algunas maderas que había ahí, metió la mano y sacó un libro. Sacó un libro de adivinación, de sortilegios, ¿no? En brasilero. Entonces ella agarró, metió la mano ahí abajo de donde estaba, de la parrilla viejita, sacó unas maderas, algo que había ahí, metió la mano y sacó un libro. Este libro era de sortilegios, era de adivinación, ¿no? Quedaba escrito en brasilero. Y agarró y se lo entregó, me lo entregó a mí, yo se lo entregué a Carlito, metió la mano y sacó otro libro más. Y así como ella me lo dio, se lo di a Carlitos y luego metió la mano y sacó un tercer libro. Me lo dio a mí, yo se lo di a Carlitos también, todos brasileros, todos escritos en brasilero. Cuando sacó el tercer libro, pegó media vuelta y empezó a caminar otra vez para atrás y todos la seguíamos. Entonces ahí Carlito me dice, ¿sabes cuánto valen estos libros? Me dice, cualquier cantidad de plata. Fuimos otra vez, yo me senté en el mismo lugar y ella se sentó en el mismo lugar. Pero cuando yo la miré, ya no estaba más esa señora vieja, toda arrugada, toda con la ropa toda destrozada, no, estaba otra vez la mujer que vimos cuando llegamos, impecable. ¿Entendés, mi hermano? Entonces nos comenzamos a dar cuenta con Carlitos ahí lo que pasaba. Ya algo se había quebrado. Cuando ella entregó los libros se había quebrado. Lo que yo nunca le pregunté a Carlitos si él había visto lo mismo que yo. Yo me imagino que no, porque si no él me lo hubiera comentado. Y comenzamos a orar las casas y ahí comenzó a orar el Señor. El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de la palabra. La palabra es poder y la palabra nos habla del poder del Espíritu Santo de Dios. Así como actuó la palabra de Dios en ese momento, obra también la palabra del Espíritu Santo de Dios, el poder. Comenzamos a orar por todas las casas y llegamos a un cuartito que no lo habíamos visto. Yo abrí la puerta y me metí dentro de ella y ahí había un tigre grande, muy hermoso, muy lindo, muy bien pintado, y había muchos peluches. Entonces yo comencé a orar ahí. Cuando comencé a orar ahí, comencé a sentir como si fueran cuchillos o espadas que se clavaban en mi cuerpo. Carlitos estaba en la puerta y Carlitos me dice, es el tigre, hermano, me dice. Entonces me acerqué al tigre y le doy vuelta. Cuando lo di vuelta, todos esos dolores pasaron, se me fueron. Y seguí orando y seguí reprendiendo, Carlitos apoyándome ahí desde la puerta. Y comencé a sentir un montón como alfileres que esta vez se me clavaban. Pero nosotros ya sabíamos. Y comenzamos a meter todos los peluches que había dentro de una bolsa. Las pinchaduras, todos
todo pasó. Nos despedimos de la casa, nos fuimos muy contentos, muy felices porque Dios había orado, mi hermana y mi hermano. ¿Qué te quiero contar con este testimonio que te estoy dando? Que actuaron las dos cosas, mi hermano. Actuó la palabra de Dios, pero también actuó el poder del Espíritu Santo. ¿Comprendes, mi hermano? La palabra en Marcos 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Jesús predicaba la palabra, pero también después de cada predicación demostraba el poder del Espíritu Santo. ¿Entiendes, mi hermano? Porque las señales seguirán a los que creen. Los que llevan a la fe espiritualmente es la palabra de Dios, pero después tenemos que usar, mi hermana y mi hermano, el poder que Dios nos da por medio de su palabra, del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos las señales del mundo. Si nosotros no hablamos de la palabra, si nosotros no llevamos el poder de la palabra, que es en el Espíritu Santo, mi hermano, para echar fuera demonios, para que los milagros sucedan, para las sanidades, mi hermano, para hablar en la glosaria, en las lenguas, como se dice, mi hermano, las señales, ¿dónde están? La palabra de Dios es la primera señal. La palabra de Dios es la primera señal que hay, pero después tenemos que usar lo demás también. No nos tenemos que quedar en tenemos que predicar un 50 y un 50, mi hermano. Llevamos la palabra de Dios, pero ¿dónde está el poder? Eso es lo que nos está pasando a nosotros como evangélicos. Muchas veces nos quedamos. Fíjate vos lo que dice Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida. Siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas, mi hermana y mi hermano. Cuando nos metemos, cuando agarramos, cuando tomamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos como estamos haciendo ahora. Yo no, están haciendo algunas hermanas ahora. Mi hermano Gabriel es el que está enseñando la palabra de Dios. Y ahí comienza a ser eficaz la palabra de Dios. Comienza a dar resultados la palabra de Dios cuando nosotros tomamos toda la palabra de Dios. Ahora, claro, dice, la palabra es muerta. Yo te digo que la palabra es muerta. Y sí, pero vos me estás diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo lo entiendo? Claro, la palabra de Dios es muerta. ¿Sabes cuándo? Cuando está acá adentro. Cuando la palabra de Dios está acá adentro, mi hermana, mi hermano, está muerta. Ahora, cuando nosotros empezamos a consumir la palabra de Dios, nos empezamos a alimentar de la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios comienza a estar viva en nosotros. Y nosotros le damos vida cuando llevamos el mensaje de Dios, cuando llevamos la palabra de Dios, mi hermano, ahí es cuando la palabra de Dios comienza a tomar vida y es eficaz. Nosotros somos los que damos la palabra de Dios para que esté viva. Cuando la predicamos, cuando la llevamos, cuando oramos por los enfermos, cuando echamos fuera a los demonios, las multitudes le seguían a Jesús. ¿Cómo Zaqueo quería conocer a Jesús? Si él no había visto a Jesús. O el ciego Bartimeo quería ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¡Ah, hijo de David!, le decía. ¿Cómo es que ellos sabían? Por la palabra que estaban llevando las multitudes, los milagros que hacía Jesús, la mujer que tocó el manto de Jesús, el hombre del ejército que tenía a su siervo enfermo que se estaba muriendo. ¿Cómo es que ellos sabían? ¿Por qué? Por los testimonios, mi hermano. La palabra de Dios tiene que ir acompañada por los testimonios del poder de la palabra en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Dice la palabra que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que hizo Jesús aquí. Nosotros tenemos una pequeñita parte escrita. Son herencias espirituales que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Por qué no la aprovechamos, mi hermano?
¿Por qué no aprovechamos la palabra de Dios? ¿Por qué no entendemos y comprendemos que la palabra de Dios es un 50%, el otro 50% es el poder de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros entendamos y comprendamos, mi hermano, por medio de los testimonios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, nosotros le damos vida a la palabra de Dios cuando consumimos de su palabra y llevamos el mensaje y el poder de Dios. Mi hermano, yo te voy a esperar el otro domingo también. Quizá no esté yo, esté Erika, esté Gabriel, esté Miguel. ¿Entendés, mi hermana y mi hermano? Porque yo no quiero ser una iglesia autocrática. Nuestra iglesia es democrática, trabajamos todos aquellos que tienen ganas de trabajar. Que Dios te esté bendiciendo, mi hermano, y que este testimonio te lleve, mi hermano, a creer en este Jesús que nos ha dejado el poder del Espíritu Santo.